de la Corte. Entonces las Naciones Unidas en este momento, después del 2005, son manejadas exclusivamente por los Estados Unidos. Entonces ahí va a resultar lo que los Estados Unidos digan. Pero como nos había explicado, las Naciones Unidas, pues por supuesto es un lugar importante, una palestra pública en el cual pues es una buena oportunidad que el presidente hablen y dialoguen, pero las declaraciones que dé el señor Ban Ki-moon no son vinculantes, incluso no hablan en nombre de todos los países del mundo. Entonces son simplemente eso, son recomendaciones que puede dar de apoyo a acciones que se están dando. Este señor nos dio la vuelta y sin conocer ni siquiera conocer el gobierno y todo eso, nos condenaron. Sí. Tanto las Naciones Unidas como la OEA, cuando se rompió, digamos, el procedimiento, se alteró el procedimiento constitucional, de la noche a la mañana las Naciones Unidas y la OEA, los dos nos echaron fuera. Y en cambio, por ejemplo, se dan situaciones en la geopolítica mundial, por ejemplo, el caso de la tensión política entre Surcorea y Norcorea, caso, por ejemplo, Ban Ki-moon es surcoreano, en el cual por Norcorea sigue con sus operativos y también ejercicios nucleares que han sido prohibidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero hace caso omiso Corea y continúa con estos experimentos. Nadie les hace caso, le estoy diciendo. No les hace caso, son unas violaciones directas y públicas para la seguridad mundial, porque estamos hablando de asuntos atómicos. Como Corea no le hacen caso. Pero aún así, por ejemplo, Norcorea, a pesar de estas violaciones, continúa recibiendo el apoyo humanitario de muchas naciones por la situación de pobreza que vive. Entonces sí vemos que las Naciones Unidas ha perdido pues un poco el papel preponderante que debería de tener. Para mí, digamos, la organización, las Naciones Unidas y la OEA, las Naciones Unidas perdió todo su prestigio cuando se convirtió ya no en un gobierno de tipo universal, sino que Estados Unidos manda en las Naciones Unidas. Lo que Estados Unidos dice se hace. Es decir, si a Pepe lo quiere reconocer los Estados Unidos, ¿verdad? Lo reconocen. Si dice que no, no lo reconocen, ¿verdad? Ahora, eso sucede lo mismo en la OEA, por eso es que Chávez ha formado una organización aparte, saliéndose de la OEA, ¿verdad? Porque la domina y se da cuenta que tanto la OEA como las Naciones Unidas son manejadas y gobernadas por los Estados Unidos. Por eso yo a veces en broma les digo que para qué andan visitando tanto payaso, que hay que hablar con los dueños del circo, y los dueños del circo son en Latinoamérica Chávez y en el mundo Estados Unidos. Ahora, viendo el caso, por ejemplo, nos mencionaba la OEA, que OEA es caso curioso porque un alto porcentaje de su presupuesto viene de los Estados Unidos y por eso es que los Estados Unidos jugaba un rol importante en el cual pues prácticamente lo que decía Estados Unidos era lo que se decidía dentro de la Organización de los Estados Americanos. Recientemente, por el crecimiento que se dio con Petrocaribe y el ALBA, vemos de que eso ya no es así. Ahora es Hugo Chávez el que tiene un rol importante en la OEA y los Estados Unidos han quedado relegados. Algo que evidenció esto totalmente fue la reunión de la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, en la cual inclusive Hillary Clinton no pudo ni hacer su participación cuando se estaba debatiendo la situación de la aceptación o el retorno de Cuba, en el cual pues Hillary Clinton incluso dejó nuestro país de manera apresurada. Yo creía que Chávez iba a avergonzar a Estados Unidos, porque antes de que viniera eso, había hecho el cálculo personal que qué era lo que iba a pasar en la reunión del Consejo de la OEA. Entonces saqué la cuenta que de 33 países que formaban la OEA, 28 iban a votar a favor de Chávez. Entonces dije yo, Patricia Rodas o Mel Zelaya se van a poner un botón en el ojal, porque van a llevar y van a arrinconar a una votación a los Estados Unidos y le van a meter 28 a 5. Sin embargo, Hillary Clinton fue muy inteligente y entonces antes de que se fuera la votación se fue para Turquía. No la dejaron hablar porque estuvo hablando nuestra canciller 3 horas consecutivas y ella se fue muy molesta. Pero lo importante es que si hubiera habido una votación, hubiera salido una votación aplastante a favor de Cuba para que fuera miembro. Los Estados Unidos no ha querido nunca. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Hillary Clinton? Para que no hubiera votación, dijo que quedaba opción de Cuba poder hacer eso siempre y cuando pues ella se comportara en forma diferente, pero que no le iban a quitar el bloqueo. Entonces, cuando le llevaron a Fidel Castro la resolución donde le decían que la OEA lo había acogido en su seno y que ya podía regresar, dijo, no hombre, si ese es un club de borrachos, yo no tengo necesidad de estar ahí en la OEA.
Decía, el propio Fidel Castro, ¿verdad?, ninguneó la resolución y dijo que él no le importaba formar parte, que él había estado 50 años sin la OEA y que no le interesaba, para que desde cuenta pues hasta dónde han llegado a perder el prestigio de esas organizaciones. Sí. Aparte que esta decisión, en la cual pues se decidió por el principio de autodeterminación de los pueblos, de que Cuba pues podía regresar al momento que quisiera a la Organización de Estados Americanos, en el cual pues inclusive el mismo presidente Zelaya dijo que ellos no estaban para valorar lo que se decidió en ese país, en el caso de la Revolución Cubana, y que pues ellos estaban libres de entrar, pese a que es un organismo que promueve la democracia y en Cuba no han habido elecciones desde que está Fidel Castro y es probable que no vayan a haber tampoco cuando termine o cuando fallezca Fidel Castro. Pero en el caso de Honduras, por ejemplo, que es un caso muy distinto, no hubo una revolución como la que hubo en Cuba, violenta, y aparte han habido elecciones. Existe, por ejemplo, esto que son la Minuta de Santo Domingo, que son los elementos para un eventual acuerdo de retorno de Honduras a la OEA, es decir, lo que exige la OEA a Honduras para que podría tener un eventual retorno a este organismo. Esto parte del informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la situación en Honduras. Y son 6 puntos. El primero es sobre la situación del expresidente Zelaya, en el cual tiene 3 incisos. Él habla sobre una aplicación plena de un decreto de amnistía. En los nuevos casos establecimiento de una moratoria, que eso se ha discutido ya ampliamente en nuestro país, no existe esa figura en el derecho interno del país. Esta moratoria mientras concluye el trabajo de la Comisión de la Verdad. Después está el inciso B, que es el cumplimiento del derecho a la incorporación del seno del Parlacén en su condición de expresidente de la República a Manuel Zelaya, que eso ya se realizó, fue recientemente juramentado. Y el inciso C sobre la provisión de seguridad por parte del Estado hondureño en su calidad de expresidente. Hay otros puntos que vamos a analizar, pero lo del Parlacén, ¿por qué la OEA pues hace presiones para este organismo del Parlacén? ¿Por qué debería la OEA involucrarse con lo del Parlacén? ¿Y por qué no se dio pues una decisión en la cual pues se dejara claro el derecho de Manuel Zelaya? Porque vemos que en el reglamento del Parlacén claramente establece que es la persona que fue electa como presidente en las urnas y que haya terminado su periodo. En este caso pues se creía esta controversia en el cual una persona fue electa y otra persona terminó el periodo. Pero se hizo caso omiso y no se dio una decisión, simplemente arbitrariamente se escogió a Zelaya. Sí, volvamos a ver lo que significa la OEA. La OEA en un determinado momento estuvo manejada por Washington, con la creación de la Unión Panamericana, que es la oficina que le servía de secretaría. Ahora en la OEA manda Chávez. ¿Para qué nos asustamos? Si Chávez es la persona que le dio las instrucciones a Ortega para que su representante en el Parlacén hubiera o no hubiera razón, lo juramentara. Jurídicamente hablando, si usted analiza el convenio de creación del Parlacén, quien escoge el representante, la ley, quien le establece, es la ley hondureña. Es decir, es el Congreso de la República de Honduras el que determina quién es la persona que debe ir a representarlos como diputado. No puede decir el gobierno de Honduras que lo decidan ellos. Pues sí lo dijo, lo dijo. Sí, así lo dijo. Bueno, pero no debería ser así. Como dicen, uno se hace el papo. Entonces, en vez de tomar la decisión de poner a Mel directamente o poner a Micheletti, se lavaron las manos y dijeron, no, que diga el Parlacén quién va a ser. Y el Parlacén está dominado por 5 países chavistas. Ahí prácticamente tiene los que votan, son Nicaragua, viene la República Dominicana, tiene usted El Salvador, tiene Guatemala, entonces todo el mundo está. Entonces, al Honduras aceptar que el patrocinio justamente de la Junta Directiva es quien lo define, pues le dieron indirectamente, al no haber aceptado ellos ejercer ese derecho y pasárselo al Parlacén, le dieron la oportunidad que lo nombraran a Mel. Ahora, doctor, solo quería saber su opinión en 2 puntos sobre este tema del Parlacén.
El primero, el señor Zelaya ya fue electo como representante de Honduras ante el Parlacén. Todavía falta. A pesar de eso, si Honduras o un país pidiera, el único que tiene facultades para saber si está correcta esa elección es la Corte Centroamericana de Justicia con sede en Managua, que sí es vinculante. Si hubiera un reclamo. Si hubiera un reclamo. Sí. Nadie va a reclamarlo, pero jurídicamente, como eso no se hizo jurídicamente, sino sí, que se hizo políticamente, usted tiene que decirme por qué lado quiere que nos vayamos, por el político o por el jurídico. Sí. Si es el jurídico, le tocaba a Honduras. Correcto. Y en caso de duda, lo decidía la Corte. Si es el político, cualquiera Sí. puede ser. Ahora, el asunto es, algo creo, me imagino, sin precedentes. El señor Zelaya pues tiene unos procesos judiciales en Honduras, pero es el representante de Honduras. Él no quiere regresar al país, pero a la misma vez representa a Honduras. ¿Cómo puede representar a Honduras si no puede venir a Honduras? En primer lugar, ¿qué implicaciones tendría esto? Y dos, al saber de que el expresidente Zelaya, pues ampliamente es conocido de que está en contra de este gobierno, que es el gobierno de Porfirio Lobo, que fue electo bajo las elecciones, ¿cómo podrá tener entonces un papel de un representante en el Parlacén que está en contra del gobierno? ¿Qué significaría? O sea, daría recomendaciones constantes, informes por parte del Parlacén, reclamos, y sería prácticamente como una piedra en el zapato para desarrollo normal del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Veamos algunos elementos para que ese culto público que usted tiene se vaya formando. Sí. Tengo en mis manos, hace minutos estaba viendo la declaración de Mel Zelaya en la reunión de presidentes de Río Janeiro, que la hizo el 15 justamente de agosto, hace un mes. Y es reveladora porque ahí habla de tres cosas. Dice en primer lugar que el gobierno de Pepe Lobo es un gobierno golpista, que es la continuidad del golpe de Estado. En segundo lugar dice que Pepe Lobo ha estado tratando de engañarlo, llevándolo, dice, a la República Dominicana y yendo a visitarlo para traerlo de regreso y entregárselo a sus verdugos. Ajá. Para que lo maten. Así lo dice oficialmente en un comunicado ante los presidentes del ALBA y de Sudamérica. Y la tercera afirmación es que dice, mire señor, yo he sido nombrado coordinador general de la resistencia, digamos, por Chávez, tengo todo su respaldo, y no voy a dejar, porque soy, dice, así son palabras de él, soy un político, dice, a tiempo completo, y no voy a descansar hasta recuperar el poder que me quitaron en Honduras. Entonces, ¿cómo puede haber afinidad cuando a nivel, inclusive de los presidentes, fija una posición oficial? Eso no es un comentario, hay un comunicado de él, fechado con él y firmado por él, y sale, métase usted al internet, sale también ahí publicado en Le Monde Diplomatique, que es un periódico sumamente serio, que es un anexo del Le Monde, porque ahí está Ramonet, que es un editorialista sumamente versado, un hombre de mucho prestigio, que inclusive le ha pedido a Fidel Castro, digamos, Ignacio Ramonet le ha pedido hacer la biografía, ¿verdad?, y las memorias de Fidel Castro, y Fidel Castro parece que ha aceptado. Es decir, es una persona de un enorme prestigio, pero es un hombre reconocido como un hombre de izquierda. Entonces publican en ese periódico también, dándole la fotografía y dándole relevo a la posición de Mel. Entonces, con esas tres posiciones, usted es un golpista. Segundo, estoy luchando para votarlo. Tercero, y usted es un traidor, ¿cómo va a representar a Honduras como diputado? Bueno, pues sí lo puede representar, porque ahora, como ya cada diputado es libre de decir lo que quiera, ¿verdad? Usted se da cuenta ahorita, por ejemplo, que a nivel nacional, eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Antes el Congreso pues era representante del pueblo, ahora son representantes del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces allá, ¿verdad?, cabría la paradoja de que tiene un diputado que no lo está representando a él. Entonces, para hacerle más sencillo el asunto, es casi imposible que un adversario suyo lo represente en un organismo internacional, ¿verdad? Ahora, es la oportunidad que el presidente hablen y dialoguen,
Pero las declaraciones que dio el señor Ban Ki-moon no son vinculantes, incluso no hablan en nombre de todos los países del mundo. Entonces son simplemente eso, son recomendaciones que puede dar de apoyo a acciones que se están dando. Señor nos dio la vuelta y sin conocer ni siquiera, conocer el gobierno y todo eso, nos condenaron de la Corte. Entonces las Naciones Unidas en este momento, después del 2005, son manejadas exclusivamente por los Estados Unidos. Entonces ahí va a resultar lo que los Estados Unidos digan. Pero como nos había explicado, las Naciones Unidas, pues por supuesto es un lugar importante, una palestra pública en el cual pues una buena política entre Sur Corea y Norcorea, caso por ejemplo Ban Ki-moon es surcoreano, en el cual por Norcorea sigue con sus operativos y también ejercicios nucleares que han sido prohibidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero hace caso omiso Corea y continúa con estos experimentos. Nadie les hace caso, le estoy diciendo. No les hace caso, son unas violaciones directas y públicas para la seguridad mundial, porque estamos hablando de asuntos Tanto Irán atómicos. como Corea no le hacen caso. Pero aún así, por ejemplo, Norcorea, a pesar de estas violaciones, continúa recibiendo el apoyo humanitario de muchas naciones por la situación de pobreza que vive. Entonces, sí vemos que las Naciones Unidas... Tanto las Naciones Unidas como la OEA, cuando se rompió, digamos, el procedimiento, se alteró el procedimiento constitucional, de la noche a la mañana las Naciones Unidas y la OEA, los dos nos echaron fuera. Y en cambio, por ejemplo, se dan situaciones en la geopolítica mundial, por ejemplo, el caso de la tensión política